Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio, Bueno, ya estamos de regreso y daremos inicio a nuestro programa de hoy, pero primero que todo vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Eduardo Pérez de Castro. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Oye, un gusto conocerte, un gusto conocerlos, muchas gracias por invitarme aquí al programa y Pablo también. Oye Eduardo, voy a hacer primero que todo una presentación tuya. Tú eres cofundador de Upper.co o Upper.co para que quienes quieran buscarlo, que es esta plataforma de crowdfunding que ya nos va a contar de qué se trata. Pero también tú ya tienes bastante experiencia, más de 15 años de experiencia en temas de emprendimientos tecnológicos, fuiste country manager en cryptomarket.com, muy enfocado en este mundo fintech. Cuéntanos un poco de qué se trata y cómo nace Upper.co. A ver, te cuento, Aper.co nace de la experiencia propia. Como dice ahí, puta, yo tuve toda una historia trabajando desde telecomunicaciones, marketing, retail. En algún momento de ahí volví al mundo de las startups y en cada una de esas experiencias me tocó ser emprendedor y empleado. Pero sobre todo emprendedor. Y vendimos una operación de retail, invertí en startup y me tocó levantar después dinero con esas mismas startups. La verdad que tuvimos varias experiencias. En ese camino nos conocimos con David Ávila, que es CEO de Bewise y hoy día la verdad que está teniendo una presencia tremenda en redes sociales, pero en esa época éramos emprendedores. Y dijimos, oye, esta cuestión, estábamos muy en el camino de la digitalización y dijimos que la cancha de los levantamientos de capital, por la experiencia que habíamos tenido nosotros, era muy asimétrica. Quien tiene las lucas tiene un poco el sartén por el mango, y incluso si tú tenías esta red de contacto, pero también hay muchos proyectos buenos, emprendimientos que ni siquiera logran llegar a estos grandes inversionistas. Y la verdad que me tocó vivir lo bueno y lo malo de ese proceso. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer para que se haga mucho más simple? Porque aparte era un proceso totalmente desprolijo. O sea, acá, el que no sabe invertir en una empresa, en una startup, que no sabe leer un contrato, que no tiene un abogado, un contador, de partida tiene una barrera de entrada grande, más allá de la... Por otro lado, es tan caro cada proceso de inversión, más allá del conocimiento, que es la primera barrera de entrada, de tener el equipo, de tener la capacidad de entender cómo una inversión de esta y aparte, es un proceso súper caro, tanto para el inversionista como para la startup. Y lo otro es tener la red de contactos. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer algo que vimos que en el proceso de inversión habían cosas automatizables? Y dijimos, tenemos que ser capaz de simplificar los procesos de inversión, de digitalizar la forma en que las empresas que no son expertas en manejar estructuras accionarias, cap table, el founder quiere dedicarse a hacer un negocio y que su tiempo y su energía esté concentrada en el negocio y sacar adelante un tremendo desafío que ella tiene, y más encima tiene que estar viendo contratos y tiene que estar administrando socios. Entonces dijimos, esto se tiene que poder mejorar gracias a la digitalización. Hay cosas que se han digitalizado por todos lados y esto sigue siendo un mundo totalmente análogo, con abogados, contratos, firmas. Esto no podía seguir así. Entonces partimos en este camino enfrentándolo de distintas formas, y ahí uno ve los pivoteos. De hecho, partimos haciendo un proyecto donde hicimos levantamiento de capital a través de una criptomoneda, que después vino una crisis de confianza y decidimos bajarlo y esos aportes los transformamos en acciones de la empresa, que fue la primera etapa de lo que es Aper hoy día. Y pensábamos ocupar tecnología blockchain y dijimos, mira, puede ser una barrera de entrada para muchos porque tienen que entender la tecnología. Y dijimos, en realidad hay que simplificar lo más basal de todo lo que es invertir en una empresa, los contratos, las estructuras accionarias, darle compliance a un proceso de inversión y todo para que al final esta sofisticación terminara en algo que es, la última sofisticación es que algo sea simple, tratar de simplificar lo complejo. Y eso es lo que queremos. Básicamente, así nació Aper. En el camino nos unimos con los cofundadores de CryptoMarket, de hecho, porque estábamos hablando de tema blockchain, que obviamente puede estar en el camino, y nos hicimos socios, 50-50, y ellos tenían todo un conocimiento más allá del tema cripto, de lo que es tener una plataforma financiera segura, con los procesos de validación que tenemos que tener, los estándares que hay que tener. Aceleramos mucho y salimos al mercado, digamos, a finales del 2020, prácticamente el 2021 fue nuestro lanzamiento al mercado.
Hola, ¿cómo estás, Historia, Eduardo? ¿Me escucháis bien o no? la verdad que es súper corta porque uno que... ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Me escucháis? Te escucho Sí, un poco entrecortado. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido y gracias por venir acá a Legal Lab. Oye, con Fernando estábamos conversando en la pausa sobre cómo nacen y efectivamente la historia que tienen. Y tú sabes que nuestros auditores tienen distintos tipos de formación, tienen distintas bases. Nos gustaría que nos comentes un poco cómo funciona y cuál es el concepto de crowdfunding para que ellos puedan entender cómo tú de alguna forma llevas este proceso de inversión para que pueda ser accesible a cualquier persona. dale. A ver, primero que todo, yendo un poco más atrás, el concepto de crowdfunding quiere decir financiar algo entre muchos, Ujú, básicamente. Eso es crowdfunding. Y ahí hay distintos tipos de modelos de crowdfunding. Están plataformas como Cumplo, Zeppelin, donde uno se mete y uno puede invertir en prestarle plata, por ejemplo, facturas, que es préstamo. Todo eso es básicamente es como entre varios prestar plata. Están otros modelos que es el de premio, de reward, que es como una preventa, que ahí están los Kickstarter, que yo hago una preventa básicamente un producto para que se financie que yo lance mi proyecto. Y está esto que es el modo donde realmente te puedes hacer socio de una ujú. startup, de un proyecto inmobiliario, puede ser, de un proyecto de energía, pero donde un colegio del equity crowdfunding, y quiere decir cómo a través de una plataforma con tecnología, tanto tecnología digital, pero también con tecnología legal, básicamente. Desarrollar los modelos seguros y la revisión de hacer un modelo legal, que es lo que acompaña ingresar, ver un proyecto, entender de qué se trata la inversión, entender qué es lo que voy a recibir, de una forma tan simple como hacerse una cuenta en un banco y comprar acciones de Copec. Pero estamos hablando de acciones de empresas, de proyectos básicamente privados. Entonces, la idea es que yo pueda ser realmente parte de un proyecto, pero en la medida de lo que yo puedo invertir, reducir ese costo de esa transacción individual. Entonces, me permitan a mí hacerme socio, por ejemplo, de una startup que tenemos hoy día en Aper, que se llama Easy Cancha. ¿Cuántas personas Ujú. juegan fútbol, ocupan ese cancha, que juegan pádel? ¿Y qué pasa si Easy Cancha, en vez de hablar con un gran inversionista, se da vuelta y dice, ¿sabes que yo Eduardo, Oye, Eduardo, ¿sabes Eduardo, primero qué? creo que Creo que invitar te... tenemos a un mis problema. clientes a que sean parte de Eduardo, creo que tenemos un mi problema con tu conexión, porque te estamos emprendimiento? Sí, Y es escuchando. 1.000 pesos, te- pero que está en la medida de mi tamaño. Eduardo, oye, te creo que estamos escuchando con interferencia. Sí, sí, te estamos escuchando con interferencia en este momento. Vamos, mientras resolvemos este tema técnico, vamos a ir a una breve pausa. Bueno, y ya estamos de regreso y como ustedes pueden ver, nuestros programas son en vivo, así que tuvimos que hacer unos pequeños ajustes ahí con la conexión de Eduardo, pero ya estamos retomando la conversación que teníamos con él. Estaba diciendo cosas bien interesantes, ¿eh? Mientras damos tiempo para que se ajuste bien.
estaba hablando de reemplazar a los abogados cuando somos dos abogados. No, es broma, Eduardo. Creo que somos sumamente No, lo que estoy reemplazables. hablando que ustedes trabajen donde más agregan valor, que es la estrategia legal de levantamiento, que las cosas estén correctas, pero el resto, lo que se puede ser replicado, tiene que ser automatizado. Totalmente. Cuéntanos un poquito más, nos estaba dando un ejemplo, el de Easy Cancha. Efectivamente, todos los que hacemos deporte, jugamos fútbol, utilizamos Easy Cancha. ¿Easy Cancha es uno de las empresas que está en tu portafolio? Sí, mira, tenemos, de alguna forma ahí nos vamos a diferenciar de algunos otros, de algunas otras plataformas. Easy Cancha es un proyecto que está en nuestro portafolio, que en el mundo de startups es lo más común, startups, digamos. En el mundo del levantamiento de capital, lo más común que se abre en crowdfunding son startups. Y lo bueno de Easy Cancha, y por qué tiene una buena combinación para un modelo de crowdfunding, es porque Easy Cancha tiene un montón de personas que tienen buena experiencia con ellos, tienen clientes, tienen personas que practican los deportes, lo ocupan todos los días y se relacionan. Entonces, ¿qué mejor señal que uno de estos proyectos se dé vuelta a esa misma comunidad que lo ama para que lo ame aún más? Que realmente se Ujú. comprometa y de alguna forma hay un cierto modelo de, como de fidelización de una comunidad que quiere apoyar y quiere desear lo mejor de la startup y del crecimiento de eso. Al final, de alguna forma también nosotros pensamos que buscamos emparejar la cancha hacia arriba. Normalmente el mercado chico, el mercado del inversionista pequeño solamente recibe ciertos productos de inversión que tienen rentabilidades súper acotadas. Uno no invierte en un proyecto inmobiliario al desarrollo, uno invierte en un departamento con un 5% de rentabilidad. Que, que no hay las mismas oportunidades para un gran inversionista que para un inversionista pequeño. Y nosotros lo que queremos es que esa misma oportunidad, que la persona que invierte 500 palos o 100 millones pueda también invertir 1 millón, 500 lucas, básicamente, que con la misma oportunidad, exactamente con las mismas condiciones. Entonces, es democratizar las oportunidades, democratizar el acceso a este tipo, y en la medida que yo invierto en este tipo de activos, también voy aprendiendo, y también ahí hay una cuestión importante, democratizar es darle la oportunidad que pueda educarse en eso. Y yo no me voy a educar en algo donde yo no meto la plata. Quiero aprender criptomonedas, me tengo que comprar mis primeras 100 lucas en Bitcoin. Y de ahí yo me pongo a leer y todo el tema. Quiero comprar acciones, quiero entender de acciones, tengo que comprar mi primera acción, aunque sea poquito. Pero en el mundo privado normalmente eso no es una opción. Y ese es un Oye, poco el propósito de ir educando a través del acceso a poder invertir y ser parte de proyectos. Y no solamente startups. Nosotros hemos tenido en nuestra plataforma también un proyecto inmobiliario que invertiste al desarrollo y tuvo una rentabilidad, no sé, un 50% en un año. Fue el optimista del optimista, fue la suerte que tiene alguien que invierte en un proyecto privado, que las cosas pueden salir muy bien, como también muy mal, obviamente. Que hay que ser, oye, hay que, no hay que, aquí la idea es vender que esto es una inversión que puede tener su riesgo y uno tiene que determinar si quiere ese riesgo, pero también es la oportunidad. Con el riesgo de perder está el riesgo de ganar. Hay un colegio en Matanzas te que iba a fue preguntar por el ejecutado de colegio, forma. de hecho. Es Me llamó la interesante porque atención, me llamó la atención en la página web ver el proyecto del colegio y ver además, porque tiene un perfil que me imagino que está muy orientado a los vecinos del complejo donde el colegio se encuentra, pero además, como tú vendes o de alguna forma como se muestra el colegio con una clara vocación de alguna forma alzar o realzar el entorno, ¿cómo se llama? El proyecto educativo, cosas que a lo mejor otro tipo de inversionistas no lo verían con tanto énfasis porque estarían más enfocados a lo mejor a las lucas o a los números. ¿Cómo decían? No, me imagino que, o sea, igual es un proyecto de un negocio con rentabilidad, pero de alguna forma, como tú decías, en este proyecto en particular me llamó mucho la atención la forma como exponen otro tipo de características que a lo mejor para un inversionista más tradicional le daría un poco lo mismo. mira, a mí me gusta siempre hacer la analogía que en la naturaleza hay distintos animales, ¿ya? Y son todos muy Ujú, distintos, unos mamíferos, otros que ponen huevos, pero todos tienen algo súper en común, que todos tienen su metabolismo y todos tienen células. Y acá las células son las acciones de una empresa, ¿ya? ujú. Básicamente ese es el mundo privado. Las acciones que de alguna forma nosotros estamos digitalizando. Ahora, en los proyectos de inversión hay distintos objetivos. Uno no solamente invierte por una rentabilidad y una oportunidad que puede ser igual de incierta invertir en una empresa de Business Analytics que en un Sicancha.
pero yo invierto en Easy Cancha, por ejemplo, porque me gusta el deporte y creo en eso. O yo invierto en otras cosas porque yo me siento representado por los valores del proyecto, quiero ser parte, no solamente invertir en P por Q muchas veces, sino que también en ser parte. El colegio se hizo una inteligencia, es muy innovador porque hicimos un modelo financiero creamos un modelo inmobiliario para realmente hacer un colegio, que es una fundación, es todo un objetivo sin fines de lucro, no es un negocio de gran rentabilidad, es un negocio de muy baja rentabilidad, pero que lo que buscamos entre varias personas privadas de la comunidad, apoderados, hasta un family office que pueda estar, que quiere potenciar la educación en este país, que en este caso queríamos tener un colegio de calidad con un proyecto que se implementara desde el día 1 con un alto nivel de calidad en un lugar lindo como Matanzas, donde muchas personas ya querían dejar de considerar Matanzas como un lugar de segunda vivienda, sino que como de primera vivienda. La realidad de la descentralización en este país ahora está topada por la educación de calidad. No todos nosotros queremos, ¿cómo se llama?, arriesgar la educación de nuestros hijos y por eso de repente nos quedamos en Santiago, en grandes ciudades. Entonces, se armó un modelo donde uno invierte en todo lo que es lo más caro del colegio, que es comprar el terreno, construir el colegio, y lo que se busca en ese modelo es que el colegio, que es una fundación, con su operación, a lo largo de 8 años, cuando empieza a tener una operación rentable, puede ir recomprando a un margen muy pequeño estas acciones de la inmobiliaria. Ese es el modelo, básicamente. Entonces, al poder incluir muchas personas, empiezas a pensar en el equity o las acciones y en las estructuras accionarias de una forma distinta. Podemos sumar a más personas. La idea de los startups es la misma cosa. En una startup, yo antes podía acceder a unos pocos inversionistas y hoy día, sobre todo, que está muy difícil el mundo de la inversión, esta conversación con estos venture capital o grandes inversionistas es un juego de 0-1. Yo a veces tengo 4 o 5 conversaciones paralelas y todo me encanta lo tuyo y empiezo a avanzar y a los 4 o 5 meses de repente estoy en cero y no se ha concretado ninguna ficha. ¿Qué pasa si yo me doy vuelta como se cancha su comunidad, como otros proyectos como Tolif que tenemos ahí, que tienen dan un gran beneficio a regiones con lugares donde Uber no llega, donde no hay tiqueteras y le ayuda a los negocios locales a hacer? Pucha, ¿qué pasa si esa persona de región puede invertir en lograr que este proyecto se haga realidad y crezca? Y por el lado del punto de vista del proyecto, ¿qué pasa si yo mientras estoy también hablando con un VC, estoy levantando algo de capital y de alguna forma no me quedo sin agua? Porque al final los proyectos necesitan capital para crecer. Y hoy día, si el capital está más escaso, la lógica es P por Q. Sería muy bueno que yo pudiera ampliar la base de inversionistas potenciales para mi negocio. Entonces, esto tiene varias aristas, ¿ya? Desde el punto de vista del inversionista, tener la oportunidad, desde el punto de vista del startup, de poder ampliar y partir mi levantamiento de una forma más inclusiva para maximizar las probabilidades de que yo levante el capital y haga realidad mi negocio. Y nosotros como Aper, hacerlo simple y dar seguridad a estas dos partes que muchas veces no se conocen personalmente, a darle cumplimiento, de asegurar de que la inversión se hace en forma segura, que se automatizan los contratos y que todos firman como tienen que firmar y que se van a realmente entregar las acciones nosotros como el notario y el oficial de cumplimiento 3.0, digamos, digitalizado. Dar seguridad. Oye, Eduardo, se nos pasó volando el primer bloque de preguntas, aparte tuvimos entre medio un pequeño break. Nos toca ir a nuestra segunda pausa musical. Voy a dejar formulada una pregunta para que partamos conversando a la vuelta de nuestro break musical. La pregunta es, ¿cómo ven ustedes que les afecta y se preparan para la nueva ley FinTech que acaba de salir? ¿Y cuáles son los desafíos que tiene? ¿Y qué le faltó a la ley FinTech a lo mejor como plataforma de crowdfunding para efectos de incentivar aún más la inversión de particulares? Pero vamos a nuestra segunda pausa musical y volvemos. Así que nuestros auditores no se vayan. Vamos y volvemos. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.